Después llegaron los conquistadores asirios, y tanto la independencia de los fenicios como la de los hebreos comenzó a menguar. Pero los fenicios evitaron la suerte reservada a los judíos, demasiado tercos, prefiriendo someterse a los invasores asirios, con lo cual el rey de Nínive se limitó a imponerles un tributo. Después de estar sometido a los asirios, el país conoció la dominación sucesiva de los babilonios, de los persas, de los macedonios y por último de los romanos. La naturaleza obligaba a los fenicios a estar divididos en varios estados y el mar constituía por tanto el lazo de unión entre estas pequeñas comunidades. Los dos puertos más importantes eran Sidón y Tiro. Tiro estaba situado sobre una isla rocosa, lo que le permitió resistir en diversas ocasiones enemigos muy poderosos. Solo el macedonio Alejandro Magno pudo apoderarse de Tiro por la fuerza. La ciudad fenicia, fuertemente fortificada y protegida por sólidas murallas, vigilaba la costa. Alejandro Magno se dirigió contra ella en agosto del 332 a.C., con una flota de 160 naves y realizó allí una hazaña realmente maravillosa para aquella época, desde el punto de vista militar, al construir a través del mar un dique de casi 1 kilómetro de longitud que conducía desde la costa hasta la isla. Para proteger los trabajos hubo de instalar unos escudos móviles anterior de estas torres permitía desencadenar un ataque en masa sobre las murallas enemigas. Han sido estas las torres más altas utilizadas en la historia de la guerra. Tenían 20 pisos y con sus 50 metros de altura su plataforma más elevada quedaba por encima de las más altas murallas. Cuando estas torres monstruosas, después de 7 meses de estudio, construcción y preparación, fueron empujadas sobre sus ruedas lenta y pausadamente en dirección a Tiro por el dique, quedó decidida la suerte de esta fortaleza marítima, considerada como inexpugnable por todos los países de la antigüedad. Las expediciones mercantiles de los fenicios. Los fenicios nunca hubieran llegado a ser una gran potencia económica si el Asia occidental no hubiese sido un territorio de elevada cultura y capaz de Egipto, pero luego se dirigieron también al norte, hacia las costas del Asia Menor, desde donde se aventuraron hasta Chipre, la isla del Cobre, que se podía divisar vagamente desde las montañas costeras de Fenicia. Una de las leyendas de la antigüedad narra cómo un rey de Tesalia, comarca al norte de Grecia, descubrió el cobre en la isla de Chipre, de donde procede su nombre, Cupros, según los griegos, el Cyprum de los romanos y posteriormente Cuprum, de donde deriva el vocablo cobre. Una vez en Chipre, los fenicios encontraron el camino a las islas del mar Egeo, navegaron de isla en isla, de cabo en cabo, y en los lugares favorables para su comercio fundaron establecimientos. Así, poco a poco, llegaron a las costas de África del Norte, a Malta, Sicilia, Cerdeña y hasta el sur de España. Aquí es donde sus esfuerzos fueron más generosamente recompensados, junto a las columnas de Hércules, así llamaban los antiguos griegos al estrecho de Gibraltar, en el umbral del océano Atlántico, descubrieron en el curso inferior del Guadalquivir la plata, metal que en Oriente algunas veces preferían al oro. Ello fue lo que motivó la fundación de varias colonias en la parte meridional de la península, la más importante de las cuales fue Gades o Gadir, la actual Cádiz. Así pues, todo el Mediterráneo se convirtió en amplio campo de experiencias para los comerciantes fenicios. En los numerosos establecimientos practicaban un comercio de trueque con los autóctonos, pero los comerciantes no se juzgaban muy satisfechos en sus negocios y marinos animosos y emprendedores se lanzaron más allá de las costas de África y de Europa y alcanzaron las islas del estaño, probablemente España del noroeste o quizás también las islas Orlingas en la extremidad del comercio, disfrutaban de una gran facilidad de adaptación y se sentían en todas partes como en su propio país. Los griegos y romanos consideraban esta facultad de adaptación de los fenicios con una mezcla de admiración y desprecio. Los poemas homéricos les rinden homenaje por su habilidad artística, pero los describen como consumados estafadores. Los romanos hablan de la fidelidad púnica, es decir, fenicia, para designar esclavos en gran escala.
A veces, en vez de realizar una transacción comercial, se proporcionaban estos esclavos de manera dudosa, se surtían de ellos mediante golpes de mano en las costas extranjeras, de donde arrancaban por la fuerza a sus habitantes. Los fenicios hicieron del comercio de esclavos una empresa de gran empuje. Cartago, en la costa septentrional de África, cerca del actual Túnez, llegó a ser con el tiempo la más importante de las colonias comerciales fenicias. Difícilmente se puede imaginar que las ciudades fenicias, poco numerosas y relativamente pequeñas, pudieran adquirir por sí solas la población y el poder necesarios para la colonización de toda la cuenca del Mediterráneo. Muchos orientalistas consideran esta colonización no como una conquista económica realizada por las ciudades fenicias, sino como una fase de la gran migración semita que se produjo en resultado de esta gran migración semita, pero las de España, en particular Gadir, fueron, según toda probabilidad, el origen del alfabeto. Los hallazgos más recientes permiten suponer que, en última instancia, debemos el alfabeto a los egipcios y que luego nos fue transmitido por los griegos. Estos tomaron la mayor parte de sus letras a los fenicios, tal vez vía Chipre y Creta, probablemente después del año 1000 a.C., como parece demostrarlo el número de las letras y que las dos primeras del alfabeto fenicio se llamaran Aleph y Bet, denominadas por los griegos alfa y beta. El alfabeto fenicio, o mejor el alfabeto semítico occidental, al interior de Asia y África. Solo la cultura china ha resistido hasta el presente y se puede preguntar a buen seguro hasta cuándo resistirá todavía. El alfabeto fenicio dio nacimiento solamente a una escritura puramente literal. Las demás grafías, ya sea en Egipto, Babilonia, Asia Menor, Creta, China, Japón o México, son escrituras más o menos ideográficas que, en circunstancias favorables, han adquirido un carácter silábico. Pero, ¿dónde han encontrado los inventores del alfabeto semítico occidental los modelos para sus letras? Se ha supuesto que los tomaron de los babilonios, pero es imposible por estas razones. Cada signo cuneiforme involucra sonidos vocales y consonantes, mientras que el alfabeto fenicio solo significaba consonantes, pudiendo especificarse las vocales mediante el añadido de puntos diacríticos, como ocurre en las escrituras hebrea y árabe. Además, los babilonios escribían de izquierda a derecha, contrariamente a los fenicios. Por último, la escritura cuneiforme no estaba destinada a ser escrita, sino a ser grabada, mientras que la escritura relacionar la escritura fenicia con los caracteres cuneiformes han fracasado. En cambio, la escritura que han estudiado los monumentos allí hallados, alfabeto de 22 letras, todas consonantes, de donde se han deducido que, no pudiéndose haber ignorado las vocales, se descuidaba su anotación y que en realidad las letras representaban sílabas cuya vocal no estaba indicada, estado intermedio entre el silabismo y el alfabeto completo. El aspecto a primera vista es de letra cursiva, con caracteres separados, que más tarde y de manera accesoria se transportó a la materia dura de los sarcófagos o las estelas sepulcrales. En las inscripciones cananeas las palabras están separadas generalmente por puntos. Hay que leerlas de derecha a izquierda. El arameo, otra lengua semítica occidental, tuvo en sus comienzos hacia el año 1000 a.C. casi los mismos caracteres y el mismo funcionamiento que el moabita, o sea, escritura de derecha a izquierda. La expresión alfabeto fenicio está en cierto sentido justificada porque en definitiva fueron los fenicios quienes introdujeron la escritura literal en Europa. Otra cosa es afirmar que fueron los creadores de ella o, mejor, de las letras consonantes. Si se admite el origen egipcio de estos signos, y la mayoría de los especialistas así lo creen, es probable que el alfabeto fenicio naciera en alguna parte donde la escritura cuneiforme ejerciera menor influencia que en Siria. Probablemente una creación de tan enorme importancia tuvo lugar en un pueblo semítico occidental que no habitaba Siria, sino una región donde la influencia de los babilonios excedía a la de los
este lugar antes de poseer una escritura propia. Allí habrían creado un alfabeto que llevarían más tarde a Palestina, de donde se propagaría por los demás pueblos sirios. La escritura del delta del Nilo podrían haber llevado el alfabeto a Siria. Inscripciones en el monte Sinaí. Ocupados los investigadores en la discusión de estas teorías, apareció en 1916 una comunicación sorprendente de los arqueólogos que estudiaban las inscripciones rupestres de las minas de Sinaí, descubiertas 10 años antes por Flinders Petrie. Entre las numerosas inscripciones claramente egipcias, otras de imposible interpretación daban la impresión de que gentes no egipcias se habían esforzado torpemente el eslabón de la cadena que faltaba entre las escrituras egipcia y siria. Parece ser la forma primitiva de los signos de donde proceden directa o indirectamente todos los alfabetos, y estos signos originales han sido descubiertos en un territorio del Egipto antiguo. Puede considerarse como casi enteramente corroborada por los hechos. Los caracteres egipcios nos permiten retrotraer la evolución de la escritura hasta la más remota antigüedad. Estos interesantes signos descubiertos en las grutas del son simplificaciones de caracteres jeroglíficos. Desde el Sinaí, el primer alfabeto semítico alcanzó probablemente los pueblos de Siria del norte y el reino de Saba, situado en el sur de Arabia. Aquí se encuentra una escritura semítica de tipo más antiguo que la fenicia y más próxima a las inscripciones del Sinaí. La escritura del Sinaí presenta muchos enigmas todavía. Los textos no han sido descifrados aún, pero se ha podido determinar que datan de 1850 y 1500 a.C. y utilizan 32 signos. Las inscripciones fenicias más antiguas fueron descubiertas en Ugarit y datan del 1590 a.C. Se trata de una escritura puramente alfabética, de 22 signos, todos ellos consonánticos. Hacia el año 1000 a.C. de este alfabeto arameos. Detrás de los montes Líbano, Siria contenía un rico surtido de pueblos. Varios de ellos se habían establecido allí sucesivamente, acumulando elementos étnicos. De estos pueblos, los arameos son los de mayor interés. Eran nómadas organizados en tribus que nunca llegaron a crear un estado unificado, sino un conjunto de pequeños reinos como los de Damasco, Harrán, Asael, Amat, etc. Sir Leonard Woolley, arqueólogo inglés ya citado, realizó excavaciones en el norte de Siria entre los años 1936 y 1949. Descubrió las ruinas de una ciudad que se llamaba Al-Alá en sus tiempos de apogeo y era el centro de un pequeño reino que se extendía por las fértiles llanuras del Orontes. Al-Alá estaba protegida por las montañas de la costa, en los alrededores de la actual ciudad turca de Antioquía. Montañas de Amanús proporcionaba una madera muy estimada en Babilonia y Asiria para la construcción de templos y palacios. Para su defensa se levantaron murallas y fortificaciones que en el transcurso de los siglos no cesaron de ser derruidas y reconstruidas, mientras los templos eran constantemente embellecidos. Todos estos monumentos atestiguan una evolución que refleja la influencia de todos los pueblos poderosos que impusieron su vasallaje a esta ciudad-estado: egipcios, babilonios, hurritas, hititas, asirios. La historia política de los pequeños estados arameos no merece ser expuesta. Lo importante fue su acción comercial y como consecuencia su papel lingüístico. En efecto, puede afirmarse que los arameos fueron en tierra lo que los fenicios en el mar, fuese comprando, vendiendo o transportando mercancías, se los encontraba en todo el cercano oriente. Si en nuestros días el inglés ha llegado a ser el idioma del comercio internacional y frecuentemente en los congresos científicos los sabios de todos los países intercambian sus ideas en este lenguaje que no es el suyo, pero que todo el mundo entiende, igual ocurrió en el Oriente Clásico. El hebreo en Palestina. Numerosos pasajes de la Biblia, todo el libro de Daniel, fueron escritos en arameo, y en esta lengua pregonó Jesucristo su buena nueva.